profesor Telmo Eduardo Peña Correal es licenciado en Filosofía y Teología y psicólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, con maestría y doctorado en Psicología Experimental en State University of New York, Stony Brook. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad del Rosario, en Bogotá, y como director del Grupo de Investigación en Conducta Simbólica de la misma universidad, conformado por psicólogos, posgraduados y estudiantes de psicología de diversas universidades colombianas. El profesor Peña ha sido director del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia y decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma institución. Ha publicado varios artículos académicos relacionados principalmente con derivaciones conceptuales y experimentales de la propuesta interconductual y ha sido invitado a diferentes eventos realizados en torno al desarrollo de dicha propuesta, en países como Colombia, Perú, Francia, España y México. Cabe mencionar que el profesor Peña ha recibido importantes reconocimientos y homenajes a lo largo de su trayectoria, tales como docencia excepcional en la Universidad Nacional de Colombia en 2 ocasiones, el año 2000 y 2002, medalla al mérito universitario Universidad Nacional de Colombia en febrero de 2004, Premio Nacional de Psicología por una vida entregada al servicio de la psicología, Colegio Colombiano de Psicólogos en noviembre de 2010, mención y reconocimiento público por su aporte al desarrollo de la psicología interconductual durante el 5º Coloquio Internacional de Psicología Interconductual, Bogotá, noviembre de 2010. Damos pues la palabra al profesor Telmo Peña. Gracias. Espero que se pueda arreglar el problema de la USB para poderles presentar las diapositivas que tenía preparadas para hoy. Hay 3 cosas que yo quisiera plantear en esta conferencia. La primera tiene que ver con lo que significa la propuesta interconductista. La segunda, los caminos que están hacia el futuro para el interconductismo. Y en tercer lugar, algo que pues a mí en particular me ha interesado últimamente y que pienso que podría ser un campo fértil de investigación en una temática que desde una perspectiva conductual o interconductual no se aborda mucho. Como todos ustedes tal vez saben, la propuesta interconductista fue originalmente desarrollada por Cantor y parte de una crítica fundamental al dualismo mente-cuerpo y también a los dualismos por negación. Cuando hablamos de dualismos por negación, sería mantener la estructura lógica del dualismo, pero decir que la mitad no existe, pero toda la estructura lógica se sigue manteniendo. Eso lo encontramos tanto en el idealismo como en el materialismo. De alguna manera, como lo señala el mismo Cantor, el conductismo adolece de ese dualismo por negación. Un segundo aspecto que caracteriza la propuesta de Cantor es una crítica al organocentrismo dominante en la psicología. Ese organocentrismo inclusive lo expresamos en nuestras maneras coloquiales de hablar, como yo estoy mal de la cabeza, yo tengo esto en mente, cosas por el estilo
que ubican lo psicológico típicamente en el organismo. Ya sea porque se afirme que lo psicológico está en el cerebro, o ya sea porque se diga que lo psicológico es el aparato cognitivo del ser humano, o incluso es organocéntrica también la propuesta conductista que dice que lo que estudia la psicología es la conducta y la conducta es comprendida como la actividad del organismo. ¿Sí? O sea que está centrada en el organismo como punto focal. La propuesta de Cantor, por el contrario, es no organocéntrica. De allí el concepto de interconducta. La interconducta como interacción, al menos en su primera formulación, entre un organismo y los objetos estimulativos. También podríamos decir que la interconducta es la conducta en circunstancia. De todas maneras, lo que tenemos que concluir es que la interconducta es un concepto teórico, un concepto abstracto y no una ocurrencia particular, como decir, mire, ahí está ocurriendo algo psicológico. ¿Sí? Precisamente por esa razón es que mucha gente piensa que como yo no veo que está ocurriendo lo psicológico a nivel inmediato, entonces se asume que lo psicológico es algo invisible, es algo interno, es algo inefable, es algo trascendental. Otro elemento fundamental de la propuesta de Cantor es el planteamiento de un modelo de campo. Y creo que es importante entender ese concepto de campo. No me voy a detener en los elementos que plantea Cantor, sino más bien en el concepto de campo. El concepto de campo es una alternativa a la explicación mecanicista. Es una alternativa en el sentido en que no asume que ninguno de los factores es causa en el sentido de la física mecánica. Ninguno de los factores es una fuerza que afecta necesariamente a otro factor produciendo un efecto proporcional a la aplicación de la fuerza. Más bien, el modelo de campo lo que plantea es que los fenómenos psicológicos, como fenómenos interactivos, incluyen una cantidad de factores que cada uno juega un papel lógico particular, pero que ninguno de ellos comprende o significa una causa. Algunos son probabilizadores, otros son condición de posibilidad, tienen distinta función lógica, pero lo que es el evento psicológico, por decirlo de alguna manera, es lo que emerge como tal de esa red interactiva. Como tal vez muchos de ustedes conocen, uno de los principales aportes al desarrollo de la teoría interconductista es la propuesta de Rives y sus colaboradores, de los cuales aquí hay muchos. ¿Sí? Que plantea, además de especificar algunos de los mismos postulados
de la propuesta de Cantor, considera importante establecer una taxonomía de los eventos psicológicos. Esa taxonomía corresponde a una lógica que Emilio Ribes ha venido construyendo durante ya un buen tiempo, en el sentido en que él considera fundamental trascender el campo de lo fenoménico o de las clasificaciones meramente morfológicas para pasar a clasificacionales de la interconducta. Plantea 5. Yo no creo que esas 5 funciones o estructuras funcionales sean ni verdaderas ni falsas. Son más o menos útiles. Durante un buen tiempo se ha trabajado con esas categorías. Es probable que hacia el futuro no se siga trabajando con esas categorías, pero eso no rompe un ápice los supuestos metateóricos de una psicología interconductual. Hay 2 conceptos en los cuales Ribes y sus colaboradores han trabajado. Uno es el concepto de desligamiento. El término como tal no aparece en Cantor. Lo más cercano que encontré, que les confieso cuando lo leí por primera vez, no sabía cómo traducir la palabra. Él dice que la psicología estudia contrived interbehavior. Es decir, conducta o interconducta construida. No dada. Esa es quizás para mí una de las cosas que más me ha impactado en la psicología interconductual. El establecer un criterio de demarcación de lo que denominamos psicológico. Es la posibilidad de responder de manera no reactiva. Creo que Josep Roca no utiliza el concepto de desligamiento, pero probablemente estaría de acuerdo con la lógica involucrada cuando él nos habla de anticipación y del rompimiento de la funcionalidad meramente biológica. En ese sentido, se han ido creando dentro del interconductismo tradiciones diferentes, pero todavía alcanzo a ver el parecido de familia. Y la otra es la incorporación del concepto de contingencia, concepto que está directamente ligado con la tradición operante. Que Ribes en el 85 consideró importante como herramienta conceptual para conceptualizar la forma como los eventos se relacionan entre sí, en principio en función de parámetros espacio-temporales. Y en el fondo, toda la propuesta de Ribes, a mi juicio, considera el factor del establecimiento de esas regularidades
creo que Joseph las llama constancias, variantes o no variantes, y que el concepto utilizado por Rives es el concepto querido del antecedente skinneriano de Emilio Rives. Hay otra cosa que me parece interesante en la propuesta de Emilio sobre el esquema kantoriano, y es a hablar de las distintas propiedades estimulativas, asumiendo que toda propiedad estimulativa tiene una dimensión físico-química, ¿sí? Hay algunos eventos que son estimulativos en tanto que tienen esas propiedades estimulativas físico-químicas, como cuando yo reacciono visualmente ante un objeto que refleja la luz, cuando yo oigo un sonido, cuando hay vibración del aire que afecta mis tímpanos. Es un tipo de propiedad. Sobre esa propiedad físico-química, plantea Rives, pueden construirse interacciones psicológicas. Distingue también entre las propiedades ecológicas u organísmicas. Es decir, hace referencia a que la conducta de otro organismo puede afectar en tanto que la conducta de otro organismo. Obviamente la conducta de otro organismo tiene propiedades físico-químicas, pero la molaridad de la conducta del otro organismo afecta al otro en cuanto tal. Esa es la propuesta. Y en tercer lugar, los objetos pueden tener propiedades que son atribuidas por acuerdo social, explícito o implícito. Yo no sé qué es esto, pero supongo que es eso. Pero así no tenga la palabra en este momento, yo interactúo con apuntadores en función de una propiedad convencional, no simplemente en función de sus propiedades físicas, y obviamente no tiene propiedades organísmicas. Evidentemente, desde ese tipo de perspectiva, a mí me amplía el horizonte. Yo venía de una formación operante. Yo hice mi doctorado en psicología experimental con discípulos directos de Skinner. Incluso tuve la oportunidad de conversar personalmente con Skinner. Era un viejito muy querido cuando lo conocí. Y obviamente desde esa perspectiva, pues hay un supuesto skinneriano en el sentido de que todo el comportamiento humano o animal puede explicarse con los mismos principios. Y que basta como herramienta teórica el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante. Incluso cuando Skinner decía por allá en el año 38 que quizás la única conducta que no podría ser explicada por los principios del condicionamiento operante probablemente sería el lenguaje. Eso dijo en el 38, pero cuando Skinner escribió Conducta Verbal en el 57,
termina definiendo la conducta verbal como una conducta operante cuyas consecuencias son mediadas por una escucha. O sea, él no trascendió el marco de referencia y uno no encuentra en Skinner conceptos teóricos más allá de los derivados del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante, lo cual, tengo que confesarlo, me empezó a generar insatisfacción. Insatisfacción en la medida en que me parecían herramientas conceptuales insuficientes para dar cuenta especialmente del comportamiento humano. Otro concepto relacionado con lo anterior, pero no igual a lo anterior, que ha desarrollado el grupo de Emilio y su gente, es el concepto de medio de contacto. El concepto de medio de contacto no se lo inventó Rives, tampoco se lo inventó Cantor. El concepto de medio de contacto está en Aristóteles, para dar cuenta de la sensibilidad. No recuerdo exactamente las palabras de Aristóteles, pero la idea, por ejemplo, es que un objeto no es visible si no hay luz. La visibilidad del objeto está condicionada por la luz. Y la luz, dice Aristóteles, no la vemos. La luz no es un estímulo. Vemos las cosas que reflejan la luz o que producen la luz. Alguno de ustedes podría decir que esto es una luz, pero es una diferencialidad que depende de que haya una pared que la refracte. Si no hay ninguna pared, no veríamos nada, como cuando yo salgo con esto a medianoche y apunto al cielo, no voy a ver nada. Sin embargo, en Aristóteles es claro que el concepto de medio de contacto es un concepto restringido a lo físico-químico y eso mismo lo hace Cantor. En algunas conversaciones con Emilio, él decía que discutió largamente con Cantor acerca de la posibilidad de los otros medios de contacto, el ecológico y el convencional, y que fue muy reticente, pero es parte de la propuesta de teoría de la conducta. Voy a pasar por alto aquí esto. Hay un elemento, voy a pasar por alto los del medio de contacto físico-químico, el medio de contacto ecológico, y quiero centrarme en el medio de contacto convencional, que a mí personalmente es como el ámbito del tipo de fenómenos en los cuales estoy más interesado, aquellos tipos de fenómenos posibilitados por la convencionalidad. La idea es que el medio convencional es el resultante de la práctica social humana. ¿A qué se refiere, para plantearlo de una forma más o menos intuitiva? Nosotros, en un medio social particular, hay ciertas maneras como la gente se comporta. Hay ciertas cosas que la gente dice. Probablemente algunos de ustedes, cuando yo use ciertos
palabras en español colombianizadas, ustedes dicen, wow, aquí como que no cuadra. ¿Sí? Hay diferencias en la convencionalidad. No tan grandes entre los mexicanos y los colombianos como para que no nos podamos entender fácilmente. Si nos entendemos con los catalanes. Yo recuerdo que mi mamá me decía que cuando ella me estaba esperando, pues en esa época no se podía prever si era niño o niña, ¿sí? Y por lo tanto tenía preparado un ajuar azulito, uno rosadito y uno amarillito. Porque el amarillito podía servir para cambiar al bebé, no importa si fuera hombre o mujer. Obviamente eso es convencional. Corresponde a una práctica social. ¿Sí? Y en el contexto de esa práctica social, tiene sentido lo que la gente hace. Tenía sentido lo que mi mamá hacía. Y desde que nací, empecé a, comillas, ajustarme a ese tipo de convencionalidades. Obviamente que esas convencionalidades no son las formas de actuar de la gente, incluyendo lo que decimos. Porque lo que decimos, de nuevo, es una palabra que yo he aprendido con los mexicanos que los colombianos no usamos, acota. Sí, siempre me ha parecido chistosa. Acota las prácticas sociales. Se convierte en el establecimiento de ciertos límites, de ciertos elementos fundamentales. Dice Rives que ese lenguaje modula 3 dimensiones de toda relación social, que serían el intercambio, el poder y la sanción. No me voy a meter con ese problema, pero simplemente lo que quiero señalar con esto es la idea que a mí también me parece muy atractiva del planteamiento de Rives, de que la conducta social no es equivalente a conducta de grupo, ni siquiera a conducta diádica, ¿sí? Sino que la conducta social hace referencia fundamentalmente al hecho de que la estructura, muchas veces la morfología y la funcionalidad es de naturaleza convencional. Es en ese sentido que yo he dicho que hablar de psicología humana y hablar de psicología social es un pleonasmo. Es decir, toda la psicología humana es social. Haya o no haya interacción fáctica en este momento. Lo que sí es cierto es que esa estructura y funcionalidad de carácter social se dio a partir de mi interacción con mis congéneres convencionales. Me volvió un 8 con esto. ¿Qué posibilita el medio convencional? Posibilita la conducta individual humana.
¿En términos de qué? De la aceptación de una forma de vida social y sus criterios, que es una idea que toma Rives de Wittgenstein. ¿Sí? Es decir, yo participo de una vida social. Muy probablemente, pues obviamente todos ustedes pueden estar pensando que hay múltiples personas que se rebelan o nos rebelamos con cierta manera de actuar. Y las más de las veces, si no todas, nos rebelamos para entrar en otra. Los adolescentes se rebelan contra las prácticas sociales de sus papás y adoptan las prácticas sociales de sus pares. Y a veces entre ellos son más iguales que las que tenían en su origen, en el contexto de su familia. Eso además hace posible los comportamientos interpersonales y transpersonales en la forma de derechos, es decir, lo que un individuo puede hacer como miembro de una comunidad social. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer. Y además, lo que tiene sentido cuando lo hago. Es un campo interesante que a mí me parece como una idea fértil para evaluar qué pasa con un psicótico en ese contexto. Sigo adelante aquí. Estoy de para atrás. Como saben ustedes, Rives especifica 5 estructuras funcionales, las conocidas: función contextual, suplementaria, selectora, sustitutiva extrasituacional, sustitutiva extrasituacional y sustitutiva transituacional. Lo que quiero señalar acá, sin entrar a especificar lo que cada una de estas indica, es de nuevo el papel de las contingencias. ¿Sí? A partir de constancias, variantes o invariantes, se lo concedo a Josep, temporales, temporomodales, se estructuran diversas maneras de interacción. 15 minutos. Ok. Diversas maneras de interacción del organismo con el medio. Eso creo que no sobra recalcarlo, es válido para las 5 funciones. Solo que se plantea que para las funciones, las 2 últimas funciones, las contingencias que llama Rives de ocurrencia están subordinadas a la convencionalidad. Me parece importante hacer una distinción entre lo arbitrario y lo convencional. Si bien lo convencional es arbitrario, no todo lo arbitrario es convencional. Y desde ese punto de vista, para que lo arbitrario sea convencional, debe ser compartido. Si no, no habría convencionalidad en esa arbitrariedad. Yo he estado interesado en algo que es un hueso durísimo de roer. Durísimo. Yo creo que hay mucha gente de los que están aquí presentes que han intentado abordar el problema de la sustitución extrasituacional. ¿Sí?
Evidentemente, cuando uno lee algunas cosas de teoría de la conducta, hay algunas cosas que quedan claras y otras que ni idea. Queda claro que estamos en el campo de un tipo de interacción posibilitada por el lenguaje. Eso para mí es claro. Es claro que en la mayoría de los casos la sustitución extrasituacional implica al menos dos individuos. ¿Sí? Eso es claro. Es para mí hoy más claro que en esa interacción lingüística de alguien con otro, hay una transformación contingencial. Si quieren, el término original es sustitución. ¿Sí? Hay un cambio contingencial. Muchas de las investigaciones se centraron en el estudio de la conducta del referido. Y Emilio ha reiterado que por ahí no es. Pero también se dice entonces que la conducta realmente sustitutiva o sustituyente, sería más adecuado decirlo, sería la conducta del referidor. Pero siempre me he preguntado acerca de si la conducta del referidor desarrolla algún tipo de funcionalidad particular en virtud de la conducta del referido. Por eso, si me acabó el tiempo, me encontré con los planteamientos de Austin, que me parecen bien interesantes. Austin habla de los modos de hablar. Y él dice que, en una primera instancia, que puede distinguir en dos funciones del habla. Enunciados enunciativos, se dice algo de algo. Esto es una botella de Coca-Cola, es un enunciado constatativo. Hoy es miércoles, Jalapa es húmeda. Y en cambio hay otro tipo de enunciados que son performativos. Es decir, hay actos del lenguaje que hacen cosas. Lo juro. El hecho de lo juro es lo que se dice. Lo prometo. Te doy mi palabra. Por eso el título de mi conferencia. O te regalo esto. ¿Sí? No es lo mismo entregarle un objeto a alguien y le dice, te lo regalo, a decirle, te lo presto. Aunque el acto, la acción, sea la misma. Pero lo que lo define como uno u otro acto es lo que se dice. No simplemente lo que se hace, o al menos lo que se dice es parte de lo que se hace. Posteriormente, el mismo Austin señala algunas condiciones necesarias para que haya un acto de habla realizativo, performativo. Una, la existencia de un procedimiento convencional aceptado que posea un efecto convencional. Me cuadra a mí perfectamente con el medio de contacto o con las prácticas sociales. El procedimiento debe incluir ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias. Si yo le digo aquí a Emanuel, te regalo esto,
no es la circunstancia, porque primero esto no es mío, sí, y segundo, todos ustedes se dan cuenta que simplemente es un giro retórico en lo que yo estoy diciendo. El procedimiento debe realizarse de forma correcta en todos sus pasos. Yo lo diría, eso especialmente ocurre en los contextos más ritualizados. Fíjese usted lo que es un bautizo. ¿Sí? Y un bautizo es lo que le dice el cura ante el niño: si yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si el tipo le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero no del Hijo, nada, no quedó bautizado. Sí, se requiere decir las cosas correctas en el momento correcto para que lo sea. Quienes los usan deben tener ciertos pensamientos o sentimientos adecuados, es decir, deben comportarse congruentemente con la situación. Y pues el comportamiento debe darse en la circunstancia apropiada. En una taxonomía que hace Austin, ulterior a la anterior, un poco más sofisticada, hace una distinción entre acto locucionario, acto ilocucionario y acto perlocucionario. El acto locucionario es un acto que en forma aproximada equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que a su vez es aproximadamente equivalente con el significado en el sentido tradicional. Esto es un apuntador, esto es un micrófono, estamos acá en un salón, en una conferencia, en un congreso. A diferencia de eso, el acto ilocucionario es llevar a cabo un acto al hacer algo, como cosa diferente al acto de decir algo, tales como informar, ordenar, advertir, comprometernos, es decir, actos que sí tienen cierta fuerza convencional. Y los actos perlocucionarios son actos que producimos o logramos porque decimos algo, tales como convencer, persuadir, disuadir o incluso sorprender o confundir. A veces decir algo produce ciertas consecuencias o efectos en los sentimientos, en los pensamientos o en las acciones del auditorio. A veces esa es la intención. Es decir, yo espero que al hablar en este momento, lo que yo diga los afecte en función de lo que yo digo. Aquí hay unos ejemplos de locución, ilocución y perlocución de Austin. Por ejemplo, locución sería: él me dijo, déselo a ella. Fíjense las comillas que aparecen en déselo a ella. Él me dijo, yo estoy citando lo que el otro me dijo. La ilocución: me aconsejó, me ordenó, me instó, etcétera, que se lo dijera a ella. Y el perlocucionario: consiguió que se lo diera a ella, lo convenció de que se lo diera a ella. Volviendo a la función sustitutiva extrasituacional para unir estas dos cosas, como les decía yo, la sustitución implica un cambio de las contingencias o transformación de las contingencias.
Extrasituacional es que se responde a una situación en términos de las contingencias de otra situación, que eso es posibilitado por el medio convencional, y que el instrumento del cambio es la conducta lingüística. Salto por aquí porque ya Carlos Mario me va. Pensando en este tipo de cosas y utilizando esa ayuda conceptual de Austin, quiero compartir finalmente, y me despego un poco de la presentación, mi inquietud que hay con respecto de esto. Yo creo que una fuente muy importante de vinculación entre los humanos es lógicamente el lenguaje. El lenguaje nos vincula. Y nos vincula de múltiples maneras, no solamente por lo que les decimos a los otros, sino por lo que se dice en un medio social particular. ¿Sí? Y pensaba en lo siguiente. Cuando yo le digo a alguien que me comprometo a hacer tal cosa, ¿con quién me comprometo? Me comprometo con el otro. ¿Sí? Y a partir de allí, mi comportamiento cambia funcionalmente en relación con algo, con aquello que yo me comprometí. Y el compromiso puede ser tan simple como decir, nos vemos mañana a las 9. Y al decir, nos vemos mañana a las 9, y el otro decir, de acuerdo, y actuar ambos en consistencia, de forma congruente con respecto de lo que no se da aquí y ahora, sino que se proyecta para mañana, ¿sí? A mí me parece que está en el horizonte, primero de lo sustitutivo y luego de lo extrasituacional. A mí me interesa evaluar cuáles son los factores que inciden en que ese vínculo humano se establezca o se cumpla o no se cumpla. Y eso me hace pensar a mí en muchas expresiones, muchas de ellas un lugar común, pero a mi juicio muy reales. El ser humano vale por su palabra. Si la palabra de alguien no vale, la convivencia no es posible. Pero el que la palabra vale significa que lo que yo digo no solamente es algo que se dice, sino que algo que afecta, que produce efectos sobre nuestras relaciones interpersonales. Yo tengo la impresión de que en la mayor parte del trabajo investigativo en psicología, salvo un poco la psicología social, no ha abordado estos temas cuando aborda el tema del lenguaje. E incluso cuando estudiamos desde una perspectiva interconductual el fenómeno de la sustitución, estamos imaginándonos qué tipo de fenómeno tan raro será ese, que no lo podemos identificar con claridad.
Por eso mi intención, y con esto termino, al hacer esta presentación es, como le decía inicialmente, hacer como esa revisión de presentación de lo que es la psicología interconductual y sus principales características, mostrar un campo de interés investigativo para mí, pero por otra parte, lo que yo creo que es uno de los retos para la psicología interconductual. La psicología interconductual, como lo dice el mismo Rives en su propuesta taxonómica, o por lo menos la teoría de la conducta, no es una teoría hipotético-deductiva. No vamos a encontrar allí una hipótesis de cómo funciona el mundo. Es una herramienta más o menos útil para comprender el mundo. Y necesitamos construir con estos supuestos una psicología que en gran parte no existe. Creo que la psicología interconductual no puede quedarse simplemente en tratar de identificar o verificar que la selectora existe o que la sustitución existe, etcétera. Creo que ese no es el problema para una psicología. Es ver si esas herramientas son funcionales para entender ciertas cosas. Y para que nos planteemos preguntas que sean relevantes. ¿Sí? Soy consciente de que hay muchísimos elementos que es necesario construir. Cuando me cuentan acá de todos los esfuerzos por construir modelos matemáticos, medidas matemáticas, digo, ok, eso es algo que hay que hacer. ¿Sí? Pero obviamente que la tarea y la agenda tiene que ser muchísimo más amplia para que la psicología interconductual deje de ser la afición de un pequeño gueto. Muchas gracias.